de Mayotzinapa, sin duda, sigue dando de qué hablar. Y por eso también podríamos hacer referencia a la nota de The New York Times, ¿no? Como punto de partida, una nota muy manipuladora, muy extraña, porque entrevistan al subsecretario Alejandro Encinas, el que dirige esta Comisión de la Verdad, y utilizan palabras de Encinas para sostener que pues ha sido un fracaso la investigación del gobierno y que además, supuestamente, y vale la pena que retomemos algo de lo que dice The New York Times, ahí tenemos la nota. Bueno, ya nada más con el titular, ¿no? El titular, el caso de Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron. Sí. Y por ahí dice The New York Times que el líder de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse, como aceptando su propia derrota. Y por eso dicen, a ver, ¿cómo voy a estar aceptando que presentamos cosas que no se sostienen? Y por eso, pues no deja de llamar la atención. Y también una respuesta contundente de López Obrador dice, ¿de qué trata? ¿Qué quiere hacer The New York Times en el fondo? ¿Defender a un torturador como Tomás Herón? ¿Qué es lo que pretende, no? Claro, porque son dos cosas las que se destacan en este reportaje de The New York Times. Una es esta, la de las capturas de pantalla que fueron parte de las evidencias que en un momento se consideraron y que luego hubo una segunda revisión en donde Encinas, y hoy lo explicó y ahorita lo vamos a detallar, explica que algunas de esas no se sostienen con respecto a otras fuentes de evidencia que sí hacen sólidas ciertas acusaciones. Ahora, sí existe evidencia sólida para hacer las acusaciones que se hicieron, no así para las que se echaron atrás, que ahorita se mantendrían abiertas. Entonces, aquí creo que hay varias cosas. Bueno, este es un tema, nada más rápido para cerrar con esta idea. Ese es un tema. Y el otro tema que destaca The New York Times es esta supuesta reunión con Tomás Herón, en donde se le habría ofrecido beneficios de criterios de oportunidad, es decir, que fungiera como una especie de testigo protegido para que diera elementos, sobre todo en el tema de dónde se encuentran los estudiantes que aún permanecen desaparecidos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que parece cuando uno lee este artículo, o este reportaje? Lo que parece es, no se tiene nada y lo que están tratando es, a través de Tomás Herón, de hacer como un montaje de que ya tienen resuelto el caso usando a Tomás Herón, pero sin tener realmente elementos, ¿no? Sí. Algo así. Como si quisieran también pactar con Tomás Herón. Exacto. Y en donde aquí en el reportaje citan una grabación de este encuentro y con esta conversación, y por eso Alejandro Encinas habla de que ya para este momento estamos hablando también de espionaje, de acoso, de espionaje, en donde pues están sacando una información que, dicho sea de paso, han venido repitiendo tanto Alejandro Encinas como el presidente. Es decir, se le ha ofrecido una serie de beneficios a Tomás Herón para que a cambio ayude a avanzar en el proceso de encontrar la verdad y de encontrar a los muchachos. Esto no es una cosa que se haya escondido. Entonces es pues como Guacamaya Leaks. Tampoco es que estén encontrando el hilo negro, pero lo acomodan de una manera como si algo se estuviera ahí engañando. Y la otra parte, como si entonces las evidencias que se construyeron a lo largo de todo el proceso de investigación de la Comisión de la Verdad no sirvieran para nada. Esto es parte de lo que hoy Alejandro Encinas explica de una manera muy detallada, pero entonces vale la pena escuchar el balance que hace o el resumen de lo que se ha enfrentado desde que inició este proceso hasta este momento, para que más o menos dimensionemos y podamos preguntarnos también por qué se están dando estos fenómenos en medio de un proceso en donde por primera vez existe voluntad política de un gobierno para así encontrar la verdad. Vamos a escuchar. Y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas, pero miren, primero fue enfrentar las inecias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones. Nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables.
Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Dice, no vamos a dar marcha atrás, independientemente de lo que siga, porque también hay una embestida mediática, y así la reconoció el presidente López Obrador. Dijo, hay varios comunicadores del viejo régimen que están alentando esta idea de que lo que se hizo en el sexenio anterior pues fue correcto y que no hay nada nuevo. Pero por el contrario, el responsable central de este asunto, reconocido por él mismo, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, hoy en día está en prisión. Bueno, lo sacaron a un hospital para que lo intervinieran. Y de cualquier manera, en el caso de Tomás Herón, no es que Alejandro Encinas haya reunido con él para decirle vamos a pactar la impunidad, sino dinos qué pasó exactamente, en dónde están los jóvenes, porque tú sabes, y quién te dio la orden. Por eso se le quiere meter a este esquema del criterio de oportunidad, que por cierto no aceptó el señor Tomás Herón. Es cierto. Sigue ahí que ya en lo Israel, además protegido de alguna manera, hay que decirlo, por el Estado de Israel, porque no lo han mandado. Hay una orden de extradición, pero como no existe un mecanismo tal cual entre México e Israel, se están refugiando varios que deben de rendir cuentas precisamente en Israel. Andrés Roemer, por ejemplo. ¿Qué pasó con él? Ahí anda bastante... Sí, se anda caminando por ahí. Alguna vez lo tomaron en algún restaurante, ¿no? Sí. Pero había dicho el primer ministro de Israel que sí iba a tomar cartas en el asunto sobre Tomás Herón, y hasta la fecha no lo manda. No, eso está parado. Y esto que decías de cuál ha sido la narrativa, en el gobierno anterior se hicieron bien las cosas, no han podido probar lo contrario, esa es una. Y la otra es, en el gobierno anterior lo hicieron muy mal y todo estuvo corrompido, pero ahora está igual, no hemos avanzado nada, ¿no? O sea, también, como con esta idea. Uno escucha a Alejandro Encinas y fíjense, hablamos de filtraciones que implicaron la posibilidad de alertar a los responsables para que se fugaran, para que generaran estrategias de defensa, para entorpecer el camino y el proceso judicial. Hablamos de descalificaciones al informe. ¿Quiénes y por qué tendrían interés de descalificar un informe que ha avanzado en el camino hacia encontrar la verdad? Y arropado en eso por un montón de medios de comunicación que han servido de vocería justamente de todo este relato. Sí hay que preguntarse eso frente a lo que ha venido ocurriendo, y de lo cual ahora el New York Times, y es parte de lo que decía el presidente esta mañana, pues también forma parte, ¿no? O sea, el presidente dice, el New York Times ya defendiendo un torturador y defendiendo a grandes responsables. Dentro de lo que defiende hoy Alejandro Encinas es que sí existen evidencias sólidas para, repito, hacer las acusaciones que ya se hicieron, entre otras la del ex procurador Jesús Murillo Caram. Y aquí volvemos al tema de los pantallazos y de la relación que estos tienen con otras fuentes de evidencia que sí generan un sustento sólido para la investigación. Vamos a ver qué fue lo que explicó. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. De estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento, porque continuamos realizándolo. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base de capturas con metadatos del 2014. Hay 12 fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje, que tienen que ver con los testimonios del Beni, de Carla, de Steven, de Polo. Déjame puntualizar rápidamente cómo se regocijan desde el sector conservador de la nota de The New York Times, porque, por ejemplo, Carlos Marín en su columna a propósito de esto dice, se chamaquearon a Encinas con esta nota porque aceptó
que hay un porcentaje importante, muy importante, que todo está invalidado, de acuerdo a declaraciones que le sacan textuales a Alejandro Encinas. Y por eso Marín, que ha sido un defensor de la verdad histórica de Murillo Karam, que ha fungido como defensor de oficio también del ex procurador, ahora que lo aprendieron, dice, ya ven, el propio Encinas está reconociendo que su nueva verdad pues se desmoronó ante The New York Times, y por eso se da puntual respuesta a esto que pues parece ser más que una nota periodística, una auténtica y vil calumnia, ¿no? Exacto, y por eso el acento de Alejandro Encinas en decir, a ver, las capturas de pantalla son una cosa, sí, efectivamente se toman en cuenta, además de que también hace un reconocimiento de que en todo proceso como este, que es un rompecabezas, y hay que entender el contexto en el que se da una investigación como esta, donde ya no tienes testigos, donde existen miles de complicidades que permanecen vigentes todavía, que se tienen que romper, en fin, hay una serie de obstáculos de este rompecabezas, y Alejandro Encinas dice... Ahí esto de las capturas de pantalla efectivamente se tomaron en cuenta, pero a la hora de macharlas con unas otras fuentes, entonces nos damos cuenta de que estas no se pueden tomar en cuenta, de que estas no tienen sustento y otras sí. Ahí vemos parte de lo que ahora estaba explicando en este audio que escuchábamos, y habla de estas 12 fuentes. Y me pone las 12 fuentes, que es la siguiente lámina, por favor. Ahí estamos, ¿no? Testimonios, distintos testimonios, el testimonio del Beni, de Carla, de Steven, de Polo, expedientes de Sedena, de intercepciones, de mensajes de Sedena, análisis de comunicaciones telefónicas, órdenes de aprehensión, testimonios de Felipe N., declaración de Neto, informe Ayotzinapa GIEI y 2, o sea, el GIEI 1 y 2, y recomendaciones de la CNDH. Todas estas 12 fuentes, entonces, lo que hacen es, para el subsecretario, permitir decir cuáles de estas capturas de pantalla entonces sí se sostienen y cuáles no, que creo que es muy válido dentro de un proceso de investigación. ¿Y qué dice el presidente López Obrador? Que confía en el nuevo fiscal, que el anterior renunció y está en su derecho, el fiscal Omar Gómez Trejo, pero que en todo caso no tiene nada que ver con un asunto de que hubiera una decisión de dar marcha atrás. Por el contrario, esta mañanera nos permite también reconocer el hecho de que en buena medida el enemigo sigue estando en casa, que ha habido filtraciones malintencionadas desde la Fiscalía General de la República, quizá desde esta Fiscalía Especial también, para que se garantice o se ayude a la impunidad de algunos actores. Y digamos que tanto López Obrador como Encinas están en un mar con muchas complejidades, muchas complicaciones, porque las instituciones son heredadas y hay mucha corrupción todavía. Dice, estamos limpiando la casa, pero sí también nos deja ver esta preocupación. Dice, ¿cómo es posible que estos pitazos o los que se van adelantando de pronto están buscando más la impunidad que se sepa la verdad? Y por eso la instrucción presidencial es muy clara. Vámonos con el informe. Y no escatimamos recursos. Vámonos con el informe, no escatimamos recursos y lo que resulte, ¿no? En el caso de Ayotzinapa. Sí. Vamos a escuchar. Entonces, en el informe reciente se presentan pruebas sobre cómo se actuó contra los muchachos y quienes participaron. Y ya se fincan responsabilidades. Entonces se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación, que sigue abierta. Quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara, no en la Fiscalía. Y en vez de los que estaban, aparecían otros. No estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe. Y la instrucción fue, vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actúe. Ese fue el acuerdo, porque es un asunto que estábamos manejando de manera coordinada, el Poder Judicial
la Fiscalía y el Ejecutivo, porque nos importa mucho. Fue un acuerdo que hicimos con el presidente de la Corte, con el fiscal general y con quien les está informando. Aquí creo que es interesante esto que plantea el presidente de una operación que se tiene que hacer con pinzas, pero también con determinación. Es decir, se tienen que tomar decisiones de ya de abrir procesos contra ciertas personas donde ya existen elementos suficientes para hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto es algo que ha explicado en los últimos días. Desde adentro de la Fiscalía se metieron otra serie de órdenes de aprehensión que no correspondían con aquellos casos en donde sí se tenían elementos suficientes. Son las que se echaron para atrás. Y el presidente explica aquí que eso no significa ni que sean inocentes ni que se cierre la investigación. Sin embargo, sí se tienen que ir con más cuidado. Así es. Y en ese sentido, dice López Obrador, estamos trabajando por la justicia. Escuchemos. Se tomó una decisión y no la esperaban, porque otro alegato es, ¿por qué no se esperaron? Y se cuidó a la perfección. Casi querían que se hiciera una publicación en el diario oficial de que íbamos a actuar, porque pensaban de que no iba a haber justicia y que no íbamos a dar pasos como los que se han dado. Y vamos a seguir dando. Y desde luego que va a continuar la investigación y vamos a seguir recibiendo elementos de prueba. Y Tomás Cerón sigue siendo una pieza fundamental en este rompecabezas. Sí. Por eso le llaman Tomás Sembrón, porque es el que sembró pruebas, movió pruebas, o sea, por una orden. Y por eso le están ofreciendo el criterio de oportunidad para que dé a conocer todo, que diga exactamente qué sucedió, por qué sucedió, en qué momento sucedió, porque ni siquiera hay claridad en el asunto de las fechas. Bien dices, estimada Azul, pues a ver, estamos hablando de un caso de 2014 y ha sido muy complejo reconstruir los hechos. Si alguien sabe exactamente qué sucedió y quién le dio la orden, pues es Tomás Cerón, y seguramente podrá hablar mucho de Jesús Murillo Caram, pero quizá de otros actores involucrados en todo esto. ¿Qué dice Alejandro Encinas? Pues sí, se le ofreció este criterio de oportunidad para que avancemos en la investigación y avancemos en saber en dónde quedaron al final del día los jóvenes. Vamos a escuchar. Y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llenado a asumir este compromiso. Bueno, el mensaje de fondo después de estas aclaraciones es: la investigación continúa y se va a seguir adelante a pesar de todos estos obstáculos que hemos venido describiendo. Vámonos con otros temas, porque hablábamos de la prisión preventiva oficiosa y de la nueva propuesta de sentencia del ministro Luis María Aguilar.